Siguiendo con el programa de telecapacitación de los jueves científicos, hoy día 25 de febrero del 2021, vamos a tener una ponencia a cargo del doctor Víctor Alfredo Gómez Ponce. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, especialista en cirugía de tórax y cardiovascular de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El tema a tratar hoy día es el manejo del empiema. Para comentarles también que la asistencia a estos jueves científicos, este curso anual, es obligatoria para todos los residentes y que esta inasistencia va a ser reflejada al final en la nota de cada rotación. Es obligatoria tanto para los residentes de la institución como para los residentes externos. Así que por favor les rogaría que registren y estén en la asistencia, por favor. Doctor Gómez, adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Mesa. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes con todos. El propósito de esta charla, que va a ser muy rápida, porque tenemos que tener conceptos claros, es decir los pasos que hay que hacer de manera concreta en cuanto al diagnóstico y al tratamiento inmediato del empiema. Epidemiología. El empiema se desarrolla en el 2 a 12% de niños con neumonía. Es decir, de cada 100 niños que vienen, en 2 o 12 niños viene asociado el empiema como patología concomitante. Y hasta un 28% de niños que requieren hospitalización, siendo el estreptococo neumonía el patógeno más común en este tipo de patología, con los serotipos que ustedes pueden ver ahí. De modo que no es una patología rara, es relativamente frecuente ver a niños que vienen con derrames pleurales complicados y que luego hacen empiemas. Ante todo, la sospecha diagnóstica. Eso es lo que quiero que tengan bien en cuenta. El empiema es definido como la presencia de organismos bacterianos gram positivos y un fluido purulento evidente en la cavidad pleural. Es decir, paciente con neumonía que hace un derrame y que posteriormente ese derrame se infecta y se convierte en empiema. De modo que el paciente básicamente va a tener los síntomas respiratorios correspondientes a una neumonía, como son, por ejemplo, tos, flema, fiebre, malestar general, y además de eso va a tener pues, dificultad para poder respirar, disnea. Al campo clínico, como le dije, concomitantemente a neumonías y mala evolución de las mismas. Aquel niño que está con una neumonía y está yendo aparentemente bien tratado con un antibiótico relativamente adecuado, y que posteriormente al tercero, cuarto, quinto día que no va bien empieza a complicarse con un derrame, hay que tener sospecha de que está complicando con un empiema. Tiene 3 fases. ¿Por qué nombro las 3 fases? Porque en las 3 fases es muy importante considerar que en las primeras 2 la cirugía temprana puede ser relativamente curativa para el empiema. Hablamos de la fase exudativa, los primeros 3 días. Los primeros 3 a 5 días, fase exudativa. Si hacemos el diagnóstico de empiema en estos primeros 5 días, la cirugía en este momento de empiema, que puede ser un simple drenaje torácico, no hablo de cirugía en sala de operaciones, un simple drenaje torácico y evacuatorio de empiema, cura al paciente de primera intención. Si nos demoramos más de 5 días, nos demoramos 1 semana o 2 semanas, el pronóstico ya no es tanto bueno en cuanto a drenajes, ¿no? Probablemente tendrá que ir a cirugía. La segunda fase, que también ustedes pueden ver ahí su característica, es la fibrino purulenta, el llamado el estadio 2, con las características que tiene ahí en el líquido pleural, el pH, todo eso. Generalmente dura 2 semanas, 10 días. Estamos hablando de que 10 días es la segunda fase, 3 días la primera, de manera que al empezar la tercera fase estaremos entrando a la fase organizada. Este tercer estadio ya es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque necesariamente aquí necesitamos una cirugía para quitar esa cáscara pleural o pil pleural que evita que el pulmón se respanda bien. Me explico nuevamente. Las primeras 2 fases no crean un engrosamiento de la pleura. Solamente el empiema, de repente por ahí con unas tabicaciones, con unos lóculos, nada más. En esas 2 fases, el drenaje o una toracoscopía soluciona el problema. En la tercera fase, generalmente la toracoscopía o la cirugía convencional abierta por toracotomía suele ser la que da resultado. Así que pongamos las cosas bien en claro y pongámonos más vivos para poder hacer un diagnóstico temprano, precoz. En cuanto a imagenología, nos ayuda la radiografía de tórax, con una maniobra que es muy fácil de hacer también, es una radiografía posterior anterior parado y luego de lateral, para ver si el líquido que encontramos en la posterior anterior se puede mover o se mueve. Si el derrame se mueve de la parte basal hacia la parte lateral, como vamos a ver luego, pues eso nos indicará que es un derrame no tabicado por el momento. La ecografía también nos ayuda, es útil para ¿qué? Para ver tabicaciones y cuantificar el derrame.
No es lo mismo un derrame de 200 centímetros en un paciente de 15 años que un derrame de 700, 500. Y la tomografía no tiene más que un diagnóstico de ver extensión en parénquima pulmonar y sobre todo una valoración periquirúrgica. Acá voy a resaltar algo, que paciente que viene con sospecha de empiema, radiografía de tórax. Clínica, radiografía de tórax con la maniobra que les he dicho de tomarla de costado al niñito para que el líquido se mueva. Segundo paso, una ecografía torácica que nos cuantificará y nos dará lóculos, y con esto puede ser suficiente para yo operar al paciente. Me refiero, hablo de operar cuando coloco un DREN, lo más simple, o una toracocentesis, diagnóstico y luego DREN. La tomografía no siempre es necesaria. A veces pecamos mucho de paciente que viene con un derrame de frente, tomografía, cuando eso se puede hacer simplemente con una eco y con una radiografía de tórax. Es a veces adecuado tomar con contraste porque nos da una mejor forma en cuanto al engrosamiento de la pleura y nos permite ver qué vamos a operar. Aquí ven un seno costarmático totalmente obstruido. Generalmente en un adulto se habla de 300 a 400, en un niño es menor la cantidad. En el lado derecho un derrame mayor que cuantifica y rodea todo el pulmón. La maniobra que les dije, lateralizar al niño para que el líquido se vaya a un costado, nos dirá que este líquido no está loculado. Si no tenemos un ecógrafo, con esta maniobra ya hemos definido que no está loculado, por lo tanto, toracocentesis, si es empiema, drenamos. La tomografía nos permite hacer esto, lo que les decía, el engrosamiento pleural que ustedes ven aquí, y con un empiema tabicado, hay un lóculo ahí, ese engrosamiento que ustedes ven es un engrosamiento que definitivamente no va a ir bien con un DREN, eso hay que decorticar, ya sea por toracoscopía o por cirugía convencional. Más evidencia de un derrame paracardíaco derecho que en la tomografía, en la radiografía central se ve posterior y lo confirma la tomografía. Un engrosamiento pleural, también con tabique ahí, que está inoculando el derrame. Esto no va a salir con DREN. No podemos colocar un DREN en la espalda a un paciente, ¿no? Que tenemos que hacer un buen diagnóstico. Ahí sí nos sirve la tomografía para poder entrar justamente a esa zona. Un derrame masivo, igual, con desplazamiento de mediastino, de corazón. La tomografía nos da una buena resolución en esto. Y miren ustedes la pleura visceral engrosada. Ese pulmón está atrapado, va a haber que operar eso y probablemente decorticar. Decorticar significa quitar la pleura gruesa sobre el pulmón, para que el pulmón pueda expandir normalmente. Toracocentesis. Hecho el diagnóstico clínico de sospecha de empiema, sigue sí o sí la toracocentesis. La toracocentesis tiene evidencia de que cuando el líquido es purulento, no debemos esperar y colocar un tubo de drenaje torácico, sea cual sea el calibre. Empezamos por el 9 French, que es el válvula de Heimlich, que también se puede colocar en estos pacientes, hasta que colocamos mínimo nosotros, que es el número 20. ¿Por qué colocamos un DREN 20? Porque un DREN de menor calibre se obstruye con la pus. A veces hemos visto aquí en otros hospitales colocar sondas nasogástricas 14, 15, apenas las colocan ya están obstruidas. Nosotros colocamos DREN 20, así sean pacientes lactantes. Hay un mejor drenaje, es un DREN de mayor calibre que no se obstruye fácilmente. Entonces, toracocentesis positiva al macroscopía, pus, drenaje torácico, recomendado, ¿no? Como ven ahí. Esa es la técnica de una toracocentesis. Siempre acuérdense de entrar por el borde superior de la costilla número 3 o 4 o 5, cualquiera que sea la que ustedes elijan. Habitualmente nosotros entramos por el cuarto o quinto espacio, línea axilar anterior, línea axilar media. Hacemos el drenaje ahí primero, preinfiltración con xilocaína. Drenamos pus con la jeringa y en ese momento, en ese sitio, nuevamente aseptizamos y colocamos un drenaje torácico. No tiene sentido sacar pus de un tórax si no lo vamos a drenar. Si suponemos que hay una cantidad grande de pus, relativamente grande, por ecografía o por radiografía o por tomografía, el diagnóstico es hecho por toracocentesis y punto. Debemos colocar drenaje torácico. No hay un tratamiento por toracocentesis, salvo que tengamos poco líquido y de repente no hay necesidad de nada más, pero sí o sí drenaje. Algo que ustedes ya saben también, lo dejo ahí, los criterios de Light que definen si es un exudado o un transudado. Generalmente estos líquidos son exudados. El transudado no tiene trascendencia para poder, el transudado puede ser origen cardíaco, diferentes enfermedades autoinmunes hechos. Lo que acá funcionan son los criterios Light. Proteínas, LDH, alta sensibilidad, baja especificidad. Y criterios alternativos también hay alguna mensaje, medición de colesterol, LDH también con los criterios que ustedes ven ahí. Este diagnóstico del líquido tiene que ser hecho sí o sí. De nada me sirve hacer una toracocentesis o hacer un drenaje si no voy a analizar el líquido.
El líquido tiene que ir a análisis celular, citoquímico y cultivo. No gano nada de un paciente cuando simplemente boté a la basura la muestra y no tengo diagnóstico, ni siquiera del germen, ni siquiera si es extrasudado o exudado, o es un kilotórax. Aprendamos a mandar todas las muestras al laboratorio. En cuanto al ADA, ya ustedes saben que los niveles mayores de 35 o 50 están asociados a tuberculosis. Aumentos mayores del ADA, 80, 90, y neutrófilos, nos hace pensar probablemente que se trate de otra cosa, un infierno bacteriano. Mucho más aún cuando tienen loculaciones intrapleurales. Cuando hay lesión parenquimal y un A alto, también puede ser una tuberculosis, pero generalmente hay problema parenquimal, ¿no? Manejo. Diagnosticado el empiema, hay que hacer dos cosas: drenaje torácico o cirugía, o fibrinolíticos. No tenemos mucha experiencia con fibrinolíticos, no la tenemos porque en Perú no existen fibrinolíticos. De modo que tampoco podríamos decir que la cirugía es mejor que los fibrinolíticos. No hay muchos estudios a favor de ambos, y hay estudios discordantes, estudios que dicen que se maneja muy bien con fibrinolíticos versus cirugía. Si la cirugía es mínimamente invasiva, nos gustaría que a nuestros pacientes se operen de esa manera. De eso de qué dependerá del diagnóstico precoz. Si el diagnóstico es precoz, entonces nosotros estaremos tranquilos y con un drenaje será suficiente. Si no es precoz el diagnóstico, habrá una cirugía con corte grande y todo eso, con más dolor, con más estancia hospitalaria. De modo que la cirugía es un buen tratamiento, el tratamiento que hacemos aquí, toracoscópico, mínimamente invasivo, o algunas veces hacemos la toracotomía convencional. Colocación de tubo de drenaje torácico, igual las mismas parámetros que ustedes hacen para la toracocentesis, entren por el borde superior de la costilla determinada. Vamos a suponer que es la quinta costilla, miren. Siempre la pinza por el borde superior de la costilla que estamos palpando, para no llevarse la arteria intercostal y el paquete intercostal. El DREN va a quedar en la forma que ustedes están viendo. Hablamos de un DREN número 20 en adelante, 24, 28, 32, 36 en el caso de adultos. Mientras más grueso el DREN, mejor para su paciente. No acostumbren poner drenes pequeños. 16, 14 son drenes que lamentablemente se obstruyen fácilmente. Es la manera como debe quedar un dren. Si me quieren preguntar dónde colocan un dren, en el segundo espacio, en el tercero, les digo, entre el cuarto al séptimo espacio, línea celular anterior media. Hay menos músculo ahí también, no está la glándula mamaria, de modo que al haber menos músculo y menos grasa, habitualmente suele ser una buena zona para colocar un dren. Dos drenes, si hay necesidad se colocan dos drenes, tres drenes, son ejemplos de lo que se hace. Manejo quirúrgico del empiema. La toracoscopía es esta, es el método mínimamente invasivo. Actualmente hacemos una técnica que se llama uniportal, que es un corte de 3 centímetros o 4 centímetros, y por ahí introducimos la cámara de televisión y los otros materiales que ustedes están viendo. Es un método mínimamente invasivo, miren, una cámara, vemos lo que estamos ahí tocando, sacamos todas las membranas, sacamos la pus, sacamos el pil pleural que está un poco engrosado, que a veces se permite sacar con esta técnica, y con la cámara tenemos que visualizar que el pulmón empieza a respirar, porque ha estado un poquito atrapado por esa pleura. Ahí está una cavidad loculada posterior, entramos con una cámara, colocamos un dren, limpiamos, sacamos esa cáscara que ustedes ven encima del pulmón rosadito. Se saca hasta donde más se puede, se le dice al anestesiólogo que insufle y se logra ver que el pulmón nuevamente vuelve a sufrir hasta la pared torácica. Más sencillo, con una pinza, miren, sacamos todas esas lenguas de fibrina que hay ahí que están atravesando y loculando esa cavidad. Y la toracotomía convencional, la técnica convencional, que es lo mismo, pero con un corte mayor, generalmente es de 7, 8 centímetros, se pone un separador, y a través del separador están sacando esa piel amarilla que ustedes están viendo ahí. El dren, como que el dren en base a lo que hemos hecho, ya sea con una incisión anterior, una incisión posterior, etc. Y bueno, las preguntas que desde luego estaré muy gustoso de responder. ¿Alguna pregunta, por favor, que tengan? Una pregunta. Sí. Cuando existen lo que antiguamente llamaban las bulas o el enfisema subpleural, ¿cuál es el procedimiento? ¿Es igual? Para las BLEPs o bulas, toracoscopía. Habitualmente las BLEPs, que son como ampollas que crecen en la superficie del pulmón, o las bulas que son intraparenquimales,
El procedimiento es la toracoscopía, o sea, son 2 trócares de 5 milímetros y un trócar de 12 milímetros. ¿Por qué uno más grande? Porque por ese grande se introducen unas recargas que son grapas de titanio para poder suturar el parénquima. Ya no estamos empleando sutura manual, ya no empleamos bicril, todo eso en lo que es procedimiento mínimamente invasivo, son suturas mecánicas. Ok, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, hay una pregunta de antibioterapia de primera línea. Y si es que sospechamos de una resistencia bacteriana. Como dije anteriormente, si a todo esto, al drenaje, a la trombontesis, le hacemos un buen seguimiento analítico, laboratorio, tenemos ahí el germen que podemos dar. La terapia antibiótica de primera línea es la que se da habitualmente para el Streptococcus pneumoniae. Y si hay resistencia, pues se colabora con, se llama neumología o infectología y se da lo que pueda corresponder de acuerdo a lo que nos responde el laboratorio. Doc, una pregunta. Sí. El drenaje, ¿hasta cuándo se tiene que mantener? ¿Es importante las características del drenaje para quitarlo o solamente nos basamos en la cantidad? Tenemos un drenaje que todavía sigue aparentemente a primera vista purulento, pero tiene bajo drenaje, ¿lo podemos quitar? Sí, habitualmente en adolescentes o niños el drenaje tiene que ser menos de 50 cc en 24 horas en el caso de empiema, que es igual que si fuera un derrame común y corriente. O sea, no es que la cantidad que tiene que ser cero en un empiema, basta que sea una cantidad menor de la que se puede calcular incluso en infantes y lactantes. El drenaje es por kilo de peso, se calcula por kilo de peso y de acuerdo a una cantidad determinada, por ejemplo, menos de 30, se saca. Si sale el día 20 cc en 24 horas, se retira. En un adulto es 100. Habitualmente salen 100, 90, 80, no tengo por qué tener el dren ahí. Hay varios criterios. El criterio de la buena expansión pulmonar. Acuérdense que cuando ustedes drenan un tórax, no solamente es el líquido, tiene que hacer que este paciente haga fisioterapia respiratoria. Esa terapia respiratoria va a hacer que el pulmón insufle y no quede en zonas de neumotoras o cavidades aéreas residuales, además del líquido. Otra condición que hay que ver es que tenga una placa con un pulmón expandido limpio. Otra condición que hay que ver es que no haya pérdida de aire a través del dren, burbujeo. Si hay burbujeo significa que hay una fístula. Si esa fístula dura más de 3 a 5 días, esa fístula debe corregirse con cirugía. Puede hacer que esa fístula se haya creado, por ejemplo, al romperse un quiste, y es un empiema secundario de un quiste. Pero no todos los empiemas son secundarios de la neumonía. Un quiste diatídico roto a la pleura y que, por lo tanto, hay pus en la pleura. Colocamos un dren y sale la pus. Tenemos todos los exámenes que tenemos, tratamiento antibiótico, y nos damos cuenta de que en el fondo de la tomografía hay un quiste diatídico roto. Y cada vez que el paciente tose o habla, salen brujas por el frasco de drenaje. No podremos sacar un dren si hay burbujeo. Entonces le dije, buena placa, buena expansión pulmonar, menos de una cantidad determinada por kilo de peso en el caso de infantes o lactantes, o menos de 50 en el caso de adolescentes o niños, o menos de 100 en el caso de adultos, y no pérdida aérea por el dren. Con esos factores retiramos un dren. Habitualmente no suelo clampar drenes 24, 48 horas. Simplemente si hay menos de esos criterios, o si no hay esos criterios que están ahí, no retiro el dren. Pero si cumplen esos criterios, retiro el dren sin clampar. Gracias. ¿Otra pregunta? ¿Tiene alguna otra pregunta? Bueno, les agradezco su atención. Espero que les haya sido útil la charla que hemos, sobre todo por los conceptos precisos y claros. Lo que quiero que tengan presente es que todo tiene que ser preciso y rápido para este cambio de empiema, no demorarnos. De eso depende mucho del pronóstico de ese paciente. Gracias. Muchas gracias, doctor Gómez, por su gentil ponencia y también por compartir sus conocimientos médicos en esta telecapacitación. Agradecemos a todos por su presencia y los esperamos el próximo jueves para continuar con las telecapacitaciones. Muchas gracias.